Hola, soy Jorge Tábara y hoy les voy a hablar de los criterios de congruencia de triángulos. Los objetivos en este vídeo es establecer los criterios de congruencia de triángulos y el contenido conceptual que estamos desarrollando es la congruencia de triángulos. Es importante que el alumno ya conozca lo que son los elementos de un triángulo y la definición de congruencia. Los criterios de congruencia de triángulos nos dice que dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. Tenemos tres criterios que son los que vamos a estudiar a continuación. El primero nos dice que los tres lados de un triángulo sean respectivamente congruentes, los cuales los vamos a definir o lo vamos a llamar como lado, lado, lado. El segundo de los criterios, que también nos va a definir la congruencia de un triángulo, es que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos sea congruente, que es el que vamos a llamar lado, ángulo, lado. Y otro de los criterios que nos puede dar congruencia de triángulos es que un lado y dos ángulos, pero los ángulos adyacentes a él, sean respectivamente congruentes, que es el criterio que nosotros vamos a llamar ala, o sea, ángulo, lado, ángulo. Los vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Aquí tenemos dos triángulos. Tenemos estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Vamos a ver que estos dos triángulos son congruentes si se cumple el primero de los criterios que nos dice que los tres lados son respectivamente congruentes, que sería el criterio lado, lado, lado. Vemos. Si nosotros determinamos que este lado CA es congruente con el lado C'A', que el lado AB es congruente con el lado A' y B' de este segundo triángulo, y que el lado B'C' sea congruente con el lado BC, entonces si nosotros determinamos que estos tres lados de este triángulo son congruentes con estos tres lados de este segundo triángulo, vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes. Podemos ver aquí cómo son el lado AB es congruente con el lado A'B', el lado BC es congruente con el lado B'C' y el lado CA es congruente con el lado C'A'. Entonces vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes simplemente conociendo las medidas de sus tres lados. En el segundo de los criterios para nosotros determinar cuando un triángulo es congruente, en este caso lo que vamos a conocer es la medida de dos de sus lados. Por ejemplo, si determinamos que el lado CA es congruente con el lado C'A' y el lado AB es congruente con el lado A' y B', y el ángulo que se encuentra entre ellos, que sería este ángulo de aquí, es congruente con este ángulo de acá, o sea, el ángulo de A con el ángulo de A'. Si nosotros tenemos estas tres definiciones, entonces vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes. Hay que tener mucho cuidado. En este caso tenemos dos lados y un ángulo, pero tiene que ser el ángulo que se encuentra comprendido entre estos dos lados. Y entonces, por lo tanto, si este lado, este ángulo y este lado son congruentes con este lado, este ángulo y este lado de este triángulo, ambos triángulos son congruentes. Y el tercer y último de los criterios, en este caso lo que tenemos es dos lados congruentes, que sería el lado AB con el lado A'B, y los ángulos adyacentes a este lado, que sería el ángulo A, congruente con el ángulo A', y el ángulo B, congruente con el ángulo B'. Si tenemos esto, con esta información que tengamos de un triángulo, que conozcamos uno de sus lados y los ángulos adyacentes a ese lado, entonces nosotros vamos a poder determinar si estos dos triángulos son congruentes. Podemos ver aquí, necesitamos conocer uno de sus lados y los ángulos adyacentes a él.
A continuación, vamos a identificar en este ejemplo cuáles son los triángulos que son congruentes y cuál de los criterios vamos a utilizar para definir la congruencia de estos triángulos. Tenemos aquí los triángulos A, B, C, D, E y F. Si observamos bien, vamos a ver que el triángulo A y el triángulo E son congruentes. ¿Por qué? Porque vemos cómo su base mide lo mismo que la base del E y sus lados también. Vemos que tienen las mismas medidas. Entonces nosotros podemos decir que estos dos ángulos son congruentes por medio del criterio lado, 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 donde sus tres lados corresponden a los tres lados del siguiente triángulo. Vamos a ver a continuación cómo tenemos estos otros dos triángulos, el triángulo B y el triángulo F, que también son congruentes, en este caso por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Vemos cómo estos lados miden exactamente lo mismo, 4.24, y que sus ángulos adyacentes son 45 y 45, son también congruentes con los ángulos de este segundo triángulo. Por lo tanto, vamos a decir que el triángulo B y el triángulo F son triángulos congruentes. Y por último, vamos a ver cómo el triángulo D y el triángulo C también son congruentes, para este caso aplicando el criterio lado, ángulo, lado. Si observamos, tenemos la medida de este lado que es 2, un ángulo de 90, y la medida de este lado que es 4. Vemos cómo se encuentra la medida del ángulo entre esos dos lados que yo conozco. Y lo mismo en este triángulo de aquí. Tengo la medida, el ángulo y la medida. Como esta medida es congruente con esta, la medida del ángulo es congruente con esta, y este lado es congruente con la de este lado, vamos a decir que el triángulo C y el triángulo D también son congruentes por el criterio de lado, ángulo, lado. En resumen, vamos a decir que dos triángulos son congruentes si satisfacemos solamente uno de los tres criterios que estudiamos anteriormente, que era lado, 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 donde sus tres lados son respectivamente congruentes, lado, ángulo, lado, donde dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, y ángulo, lado, ángulo, donde un lado y sus ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Con esto hemos finalizado. Hemos aprendido a establecer lo que son los criterios de congruencia de triángulos. Muchísimas gracias.